Abogado, político, investigador, ahora también es historiador, es alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, es gobernador del Distrito Federal, fue diputado, fue senador de la República y está lanzando un libro que se está bautizando en diferentes puntos del mundo. Eh, a principios de este mes fue en Madrid con la presencia, entre otros, de nada menos que de Felipe González. El libro se llama Venezuela, Política y Ambiente y aquí está Antonio Ledesma. Bienvenido, Antonio, nuevamente. No, gracias, Napoleón. Y aquí está también el libro que acá tuve comentado, del cual estamos muy entusiasmados, porque lo que queremos es eh, rescatar el buen nombre de Venezuela. A mí como venezolano, y estoy seguro que a ti y a otros tantos, nos apena, nos acongoja que se identifica a Venezuela con una cosa que llaman el tren de Aragua, cuando Venezuela se paseaba por los escenarios del mundo, desde Teresa Carreño, del Teresa Carreño, ahora Dudamel, los prestigiosos escritores, el nombre de Venezuela como un país petrolero. Ahora tenemos petróleo, somos un país con petróleo, pero no petrolero, pero también un país que el mundo tiene que saber que además de reservas de gas, de oro, de recursos fósiles, tenemos un patrimonio natural excepcional. Que se sepa en el mundo que Venezuela tiene como área protegida el 24% del territorio nacional. Hay 80 áreas protegidas, que tenemos 44 parques, desde el legendario Parque Henri Pittier, allá en el estado Aragua, que tenemos 37 monumentos naturales, que son los tepuyes, el Salto Ángel, el Tobogán de la Selva, los manglares, Morrocoy, los morros de San Juan de los Morros, los médanos de Coro, por citar solo algunos, y dejando por allí en la cola a las cuevas del Guácharo o a las cuevas de Virongo en el estado Miranda, que somos un país con 1.700 kilómetros de playas con arena, que somos un país que integramos junto con otros 7 la cordillera andina de 8.500 kilómetros, pero con algunos elementos muy peculiares nuestros, porque el frailejón es una planta única en el mundo que se da en el piedemonte andino, Trujillo, Mérida, Táchira, que así como tenemos calor en Coro o en Punto Fijo en el estado Falcón, tenemos nieve perpetua en el estado Mérida, así como tenemos sabanas en Portuguesa, en Barinas, tenemos en Cumbres, tenemos páramos en Mérida, en Táchira, o sea, un país que le aporta actualmente al mundo el 9% de la biodiversidad. Por eso estamos en sexto lugar en América como el país megadiverso, un país que tiene recursos naturales para saberlos aprovechar, Dios mediante, con los planes que se pondrán en ejecución una vez que Edmundo González Urrieta gane la presidencia de la República, para que Venezuela vaya haciendo posible, haciendo realidad el tránsito hacia la descarbonización, hacia la transición energética, como se le llama técnicamente, sin dejar de aprovechar lo que nos queda de petróleo, de gas, de oro y de otros tantos minerales. ¿Por qué estás tan seguro que Mundo González le van a aceptar el triunfo y va a llegar hasta Miraflores y va a poder gobernar? Que aquí no se trata de que acepten, sino de que nosotros hagamos valer la oración que ha calado tanto en el ánimo de los venezolanos, esa frase que hilvana María Corina cuando se encarama en una camioneta, en una corneta, en una rama, en un árbol, para decir votar, ganar y cobrar. Tenemos un pueblo que no es ingenuo, los venezolanos sabemos muy bien que estamos lidiando contra un régimen arbitrario, pero que tenemos que ganar como ganaban los boxeadores cuando iban a pelear a un país asiático, echando el resto. Y los venezolanos están demostrando con estas manifestaciones multitudinarias que protagonizan en Trujillo, en Portuguesa, en Yaracuy, en Guárico, en Carabobo, que estamos decididos a lograr una victoria contundente. Ya a estos días, a estas horas en que hablamos, el Mundo González triplica a Nicolás Maduro. Y el nombre del Mundo González acaba de salir hace pocos días, y vemos que ese binomio de la victoria que han venido articulando María Corina y Edmundo González se está abriendo camino. Lo que se ven en las calles y pueblos de Venezuela son verdaderos
ríos crecidos, gente que desborda las vías públicas y la determinación de la gente de ganar, pero ganar con una ventaja contundente que no le permita al régimen poder instrumentar ninguna de sus picardías que están identificadas y por eso, como guerra avisada no mata soldados, nos estamos preparando para que ningún centro de votación quede desguarnecido, que allí estén ojo pelado los voluntarios que forman parte de los comanditos a los que les hago llegar un mensaje de reconocimiento desde esta conversación contigo, Napoleón, porque estamos hablando de más de 600.000 venezolanos que están formando parte de los cursos de capacitación que se están haciendo en cada uno de los estados del país. He estado conversando en las últimas horas con dirigentes de Sucre, con Más Castillejo, que me dice cómo allá en el barrio Brasil se juramentaron ayer distintos comanditos con José Antonio Pucha, el Gato Pereira de Yaracuy, como en Betijoque, en Escuque, en la zona de Sabana de Mendoza, también se están consolidando los comanditos. Me habla Víctor Aponte de Socopó, en el estado de Barinas, que hoy estaban juramentando comanditos, lo mismo la gente del Guárico, la gente de Apulia. O sea, Venezuela está articulando un verdadero ejército de testigos que van a defender, como la madre defiende a un hijo, cada uno de los votos que emitan los venezolanos. Em, yo hago estas preguntas no para desmotivar, sino por el contrario, para que se den cuenta que sí esa posibilidad realmente existe, a pesar de que hay una narcotiranía. No son políticos, sino traficantes, drogadictos y demás. Pero Jovito Villalba le ganó a Marcos Pérez Jiménez, y Marcos Pérez Jiménez, que sí era nacionalista, que sí quería Venezuela, que no era narcotraficante, que no estaba aliado con las principales dictaduras del mundo, no aceptó la derrota y fue él quien gobernó. Bueno, lo mismo intentó hacer, por ejemplo, se intentó hacer contra Toledo en Perú, la gente se rebeló, la gente defendió el resultado verdadero y se tuvieron que hacer las elecciones para que se estabilizara políticamente Perú. Lo mismo ocurrió en Panamá, cuando el dictador Noriega eh, desconoció la victoria del presidente Andara y la gente salió a las calles pacíficamente a defender la victoria de Andara. Pudiéramos poner muchos ejemplos, pero todos esos hechos que tú estás citando, como el de la elección del año 1952, en la que el dictador Pérez Jiménez mandó a darle un giro al resultado electoral cierto, no escapa a un pueblo que sabe que está transitando por una vía donde hay un perro rabioso, un perro con mal de rabia, y por eso tiene que tomar las precauciones. Y esas son las precauciones que nosotros estamos tomando. Uno, estar siempre ojo visor con el tema del registro electoral permanente. Los venezolanos que no vamos a poder votar porque se nos negó el derecho, hay una persecución transnacional que no se limita a pedir la extradición de uno u otro opositor, como es mi caso, que no se limita a mandar a matar como hicieron los sicarios que contrataron los esbirros de Maduro en Caracas para matar al teniente Ojeda en Chile. Hay una persecución transnacional que se pone de manifiesto cuando se nos castra a casi 5 millones de venezolanos el derecho humano de votar, porque el régimen ha venido boicoteando cualquier posibilidad de actualizar nuestros datos en las sedes consulares. Pero nosotros no nos vamos a frustrar, no nos vamos a quedar simplemente lloriqueando. No, 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 no. Nosotros vamos a estar activos y con este teléfono estamos ya organizando gente que está llamando a su vecino, a su primo, a su hermano, a su abuelo, a su mamá, a su pariente, para que se movilicen el día 28 de julio o antes para que vayan a los actos como los que hará María Corina Machado muy pronto cuando vaya a Chaguas en el estado Apure o cuando vaya a San Fernando, para que la gente se acuerpe en torno a Edmundo González y haga caso, tome en cuenta el mensaje que divulgó ayer Edmundo González pidiéndole a los venezolanos que están adentro, a los que estamos afuera, que nos enrolemos en toda la jornada de promoción de su opción como candidato presidencial. La verdad es que María Corina Machado es algo increíble, que ni siquiera los dos candidatos que más euforia sacaron del pueblo venezolano, como fue Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez, no alcanzan
esta multitud, esta euforia de pueblo en pueblo que es ella. Por otro lado, Vladimir Petit Medina me confesaba ayer, o me hablaba ayer, sobre el fin de todo un ciclo histórico, ¿no? Que favorece exactamente ese cambio. Pero por otro lado está el problema de los militares. Y en el trabajo que acaba de publicar hace unas horas, un militar inteligente, intelectual como es Antonio Guevara, habla de que sí, que los militares son importantes para que en un triunfo se acepte el triunfo y que los dos triunfos que ha tenido la oposición hasta ahora, uno frente a Chávez y otro en el referéndum y otro sí, en las votaciones para el Congreso Nacional, que triunfó la oposición porque tuvo una mayoría, ¿no? Ni siquiera tan grande y abismal como las encuestadoras hablan en este momento del Mundo González, pues los militares obligaron al régimen a que se aceptara eso. Que uno, en el caso del Congreso, si mal no entendí, estaba ya Padrino López, ¿ok? Entonces, que sí hay una oportunidad de que a pesar de que van a hacer todos los esfuerzos para que no se acepte el triunfo de la oposición y salir ellos del poder, no, todo está dado para que se pueda lograr. ¿Qué más puedes decir tú a eso? Bueno, tú lo has dicho todo, porque infiero de tu Yo reflexión, no, esos dos invitados lo dijeron. infiero o de lo que han dicho tus invitados, en primer lugar, que nosotros eh, lo que estamos es exhortando a los miembros de la Fuerza Armada a que se atengan a lo que está pautado en el artículo 328 de la Constitución Nacional. Pero por otra parte, entendemos que quienes están en la fila de nuestra soldadesca, en la cúpula, en las áreas intermedias de la Fuerza Armada, oficiales, suboficiales, no son extraterrestres, son de carne y hueso. Ellos están al tanto de esta trituradora que ha puesto en marcha a Nicolás Maduro, llevándose por delante hasta sus propios compañeros de revolución, porque ahí hay, como decía Rómulo Betancourt, una lucha cainita, una lucha entre hermanos, entre devorándose, peleando por el botín, peleando por el control del poder, no confía uno del otro, de allí que yo supongo que el propio Maduro duerme con un ojo abierto y la propia Cilia debe dormir también con un ojo abierto, porque no hay confianza entre ellos. Y Diosdado Cabello estará pensando si no tendrá el mismo destino que al que ahora está escarmentando Tarea Alexamí, que no es nada diferente a lo que le ha pasado a Eulogio del Pino, que fue también ministro de Minas, o peor, lo que le ocurrió al doctor Martínez, que también fue ministro de Minas y está bajo tierra sepultado porque se le murió en una cárcel. Es decir, que ese es un régimen no solamente purulento, sino que está reducido a un saco de víboras donde unos y otros se están mordiendo o que saben que está en un proceso de desgaste. Y por eso la respuesta a tu descripción de las movilizaciones que encabeza María Corina Machado, que superan con creces las que a mí me correspondió observar en mis tiempos de dirigente juvenil cuando iba a los mitines que encabezaba Carlos Andrés Pérez, o los que observamos en los tiempos de Chávez. Se quedan chiquitas esas concentraciones en comparación con la movilización que desata María Corina cuando va a Valera, cuando va a Sabana de Mendoza, cuando va a Lavajuro, cuando va a San Sebastián de los Reyes. ¿Y por qué? Porque ya no es este el momento como el que vivió Capriles en el año 2012 o en el año 2013. En aquellas elecciones el país estaba dividido en dos toletes, una mitad con Chávez o con Maduro y otra mitad con Capriles. Pero en esta etapa que está encabezando el mundo con María Corina Machado, es un país entero. Estamos hablando del 90% de los venezolanos y allí hay que inventariar a mujeres y hombres que hasta nada más estaban alzando banderas en pro de Chávez y de Maduro, pero que ahora rechazan, reprueban, sobre todo la gestión de Maduro, porque no tiene resultados positivos. Y dentro de ese conglomerado, de ese 90%, hay soldados distinguidos, hay subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, tenientes, coroneles, que saben, por ejemplo, que en la urbanización en la que viven no hay agua potable,
que si viven en el estado Mérida o viven en la zona Veragrita, en el estado Táchira, se les va la luz 6, 7 horas a la semana. Si pasan cerca del lago de Maracaibo, ve que ese lago está contaminado. Si van al mercado, saben que lo que gana hoy un teniente, un capitán, no les alcanza para comprar los alimentos de la cesta alimentaria. O sea que ellos son también, de una u otra manera, receptores de esta catástrofe, de esta crisis humanitaria compleja, que es precisamente lo que aspiramos comenzar a revertir con los planes que se han concebido en el programa Tierra de Gracia, que ha venido actualizando el mundo González Urrieta, para que en los primeros 100 días comencemos entonces a verle el queso a la tostada, resolviendo el problema de la deuda externa, el problema de la deuda social, reactivando el aparato productivo del país, devolviendo la autonomía al Banco Central de Venezuela, que comencemos a tener una moneda estable, que comencemos a generar empleos con calidad, que comencemos a remediar la crisis del sector eléctrico, del sector de petrolero, que volvamos a ver a las empresas agrícolas en apogeo para poder sembrar y cultivar 8 o 10 rubros que nos permitan por lo menos ir rescatando nuestra soberanía agroalimentaria. Eso es el horizonte que tenemos por delante. Los venezolanos estamos al tanto de que en ese camino hay una serie de trampas, de barricadas, pero que las hemos ido superando, como la superó María Corina Machado, porque no fue ninguna mantequilla, por hablar coloquialmente, lo que tuvo que sortear María Corina Machado, el boicot contra las primarias, el impedimento de que ella se inscribiera, el taponeo de la inscripción de Corina Llori, todo el ajetreo que hubo para que pudiera formalizarse ya la candidatura definitiva del Mundo González Urrieta como candidato presidencial y desde luego lograr que de manera progresiva podamos contar nosotros en esta fecha electoral con una observación calificada, acreditada, que sea prestigiosa y que nos permita contar con la observación y la defensa de la comunidad internacional para que estos procesos de revisión del REP, de garantías para que tengamos un proceso aceptable de los ciclos de votación y de escrutinio, así como de las auditorías que haya lugar, se puedan realizar de la manera más eficiente. Ahora bien, la crisis en Venezuela no es nada nuevo y ya empezaba décadas antes de la aparición de Hugo Chávez. Se fue agravando y jamás como ahora. Te lo pregunto porque tú qué dirías, que este es el final de una narcotiranía o es el fin de un ciclo histórico en Venezuela, que es más que el final de una narcotiranía. Bueno, Pablo Escobar, uno de los símbolos de esa oscura vida que vivió Colombia y que nos afectó a todos, decía que el narcotráfico tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Es de suponer que quienes se han metido allí hasta los tuétanos en este lodazal del narcotráfico vean que su pescuezo está muy próximo a la guillotina. Y no estoy hablando aquí de cortar cabezas, sino de que se haga justicia. Hay delitos que no son pactables en ninguna mesa de negociaciones, porque hay principios, hay códigos, hay leyes que no se pueden alterar o pasar por debajo de la mesa. Está, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que es el código que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, y está el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es uno de los flagelos que más daños le infringe a la humanidad. En Venezuela estamos luchando contra corporaciones realmente criminales, y para eso como lo decía recientemente en una entrevista Ricardo Hauptmann, esta catástrofe no va a ser superada porque se reúnan 10, 20 o 15 genios venezolanos, no, se requiere del esfuerzo colectivo de todos los venezolanos. Allí se incorporan los que tienen el derecho a ejercer la violencia legítima, me refiero a una fuerza armada ya institucionalizada, los organismos policiales desprovistos de grupos paramilitares, como lamentablemente ha venido sucediendo. Pero eso está en los planes de los primeros 100 días que ha venido articulando el Mundo González y que de alguna manera se nutren
de todo el prolegómeno que está atado a lo que es el Plan Tierra de Gracia, por el cual votó el pueblo de Venezuela el pasado 22 de octubre, porque al votar por María Corina Machado estaban santificando o estaban avalando o tomando como bueno el Plan Tierra de Gracia, que contempla eso que tú estás hablando, la recuperación de la estabilidad política. No, pero Para yo que no un estaba país, hablando de eso. Yo te estaba diciendo si consideras que es simplemente salir de, digo simplemente, porque sería lo mejor en este momento y lo necesario y fundamental, de salir de una narcotiranía, pero queda en el fondo lo que en muchas décadas Venezuela ha vivido del populismo, de una política que ya la gente no cree en ella y de unos políticos que ya no creen en ello. Que si consideras que tanto, sobre todo María Corina Machado y Edmundo González, son diferentes, ya no son populistas, ya prefieren decir la verdad aunque duela y aunque no le dé mucha más popularidad, o simplemente es lo que todo el mundo quiere en principio, salir de esta gente. que un presidente tiene que actuar como un buen padre de familia. Y un buen padre de familia es el que lo da todo por garantizar la vida y la salud de un hijo. Si tú tienes un hijo que acusa una patología que requiere ser inyectado, por ejemplo, cosa que no es grato para un muchacho, yo lo viví en mis tiempos de infancia, mi mamá persiguiéndome con la inyectadora, pero bueno, la madre o el padre saben que aunque le duela, la inyección hay que ponérsela. Venezuela está en una circunstancia en la que tenemos que decir, observando todo este ruinaje, todo este escenario de chatarras, porque Venezuela ha sido reducido a una chatarra desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, porque son millones de venezolanos hundidos en el abismo de la pobreza, se requieren medidas que son medidas quizás antipáticas, pero que son la otra cara de lo que debe ser un gobierno con un alto sentido de responsabilidad. El populismo es un maleficio que se atraviesa porque es transversal tanto en los llamados gobiernos de derecha como en los llamados gobiernos de izquierda. Ese populismo no trae nada bueno. Si no veamos al país que cuando llegó Chávez estaba produciendo más de 3.300.000 barriles de petróleo y hoy somos un país con petróleo pero no petrolero. Imagínate tú, Napoleón y amigos que nos están viendo y escuchando, que está previsto que para el año que viene Guyana pueda producir cerca de 850.000 barriles. Eso es equivalente a un barril por cada persona. Nosotros en la actualidad, con el ablandamiento de las sanciones a Chevron, a Repsol, estamos llegando más o menos a 800.000. Eso no equivale ni siquiera a un tercio de barril de petróleo por habitante. Y la recuperación de las cuencas petroleras del Zulia, las cuencas que tenemos en el estado Monaga, todo, poder rehacer o reactivar los proyectos de conversión profunda, tener, por ejemplo, puertos en los que puedan ser llenados los buques de gran calado, poder volver a tener taladros, de tener mejoradores, poder tener los insumos para que las refinerías puedan realizar lo que se llama técnicamente el craqueo catalítico para producir combustible. Eso requiere de mucho dinero y requiere además de mucha confianza, pero además de confianza, seguridad jurídica. Y por eso lo primerito que tendrá que hacer el Mundo González Urrutia es levantar de sus cenizas el Estado de Derecho, que tengamos instituciones solventes, que tengamos órganos que puedan recuperar su salud de autonomía para que el Tribunal Supremo de Justicia sea una comparsa de activistas políticos disfrazados de magistrados, para que de verdad tengamos un contralor que controle, no un contralor que sea alcahuete de todas estas trapisondas que lleva adelante la dictadura, para que tengamos un fiscal que no actúe como el fiscal o el poeta de la tortura, sino como un fiscal que haga valer y resplandecer los derechos que la ciudadanía tiene, para que tengamos un parlamento que realmente legisle, para que podamos tener de nuevo la posibilidad de reformar la ley de hidrocarburos, que podamos crear incentivos fiscales para atraer a los inversionistas que nos ayuden a explotar, por ejemplo, el bloque de Dragón, que es un yacimiento gasífero muy próximo a Trinidad y Tobago, para que podamos explotar los yacimientos de gas que tenemos en Maracaibo o en el estado Falcón,
para que podamos recuperar el sistema eléctrico, porque el que venga a plantearte a ti que Venezuela se va a reactivar cuando caiga la tiranía simplemente porque cayó, no, para poder reactivar el aparato productivo, porque estamos hablando de más de 9.000 fábricas, industrias, comercios que están paralizados, que están cerrados, que trabajan a media máquina, se va a requerir energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, no hay desarrollo económico. Hay quienes hablan, bueno, el turismo puede ser una fuente de ingreso distinta al petróleo. Sí, nosotros tenemos bellezas que están entre las primeras 10 del mundo, como por ejemplo Morrocoy, o como por ejemplo lo que es la zona de Los Roques, donde tenemos la presencia de arrecifes coralinos que son realmente un paraíso. Pero tú no le puedes decir a la gente, vaya a las playas de Cata, en Choroní, o vaya usted a las playas a Puerto España, Puerto Francés, en Higuerote, o mire qué lindas son las playas de Margarita, porque esas son ventajas comparativas, pero luego si ese turista va a una playa en Margarita y regresa al Hotel Bellavista y le dice, bueno, llévese un tobo de agua porque no hay agua, suba por las escaleras porque no hay luz y no tenemos planta eléctrica, no vamos a poder competir con las Bahamas, con O que los Curazao. precios son más caros que en sus países. Bueno, pero es que En fin. nosotros necesitamos crear servicios. Yo Ujú. creo que si nosotros aprovechamos, tú sabes lo que significa Canaima, lo que significan los tepuyes, que son espacios geológicos los más antiguos del mundo, porque vienen del Precámbrico, lo que es el Amazonas, lo que es la variedad de la flora, de la fauna que tenemos en el Amazonas. Eso es un espectáculo que pueden envidiarnos en cualquier lugar del mundo. Los que son los 91.000 hectáreas que tenemos de médano en el estado Falcón, porque la gente habla de Falcón por la refinería. No, Falcón es más que petróleo, Falcón es más que gasolina. En Falcón está el único santuario de aves silvestres de Venezuela, en la zona de Montecano, rodeado allí de Dividive, de Cujíe. En Falcón está uno de los refugios de aves silvestres más importantes del mundo, con más de 300 variedades de aves, que es el del Golfete de Cuárez. En Falcón está Chichirivichi. O sea, nosotros tenemos un potencial para que podamos hablar con propiedad, no pastoreando nubes, no creyendo en pajaritos preñados, para que podamos hablar con propiedad, que además de ser un país que pueda explotar gas, oro, petróleo, producir acero, podemos desarrollar el turismo porque tenemos ventajas comparativas, podemos desarrollar, por ejemplo, centros de producción de frutos del mar en Margarita, en Puerto La Cruz, para abastecer a los cruceros. Nosotros podemos desarrollar nuestro emporio agropecuario porque Venezuela ya tiene miles de unidades de producción que están averiadas, sí. Hay que reparar las empalizadas, hay que reparar las bombas de agua, hay que reconstruir las lagunas, hay que sembrar los pastizales, necesitamos semillas certificadas, pesticidas, fungicidas, pero allí están esos fondos que a duras penas pueden explotar algún rubro. Tenemos un parque automotor certificado de 80.000 unidades, tractores, por ejemplo, cosechadoras, rastras, que hay que recuperar. Sí, hay que recuperarlas, pero las tenemos. De allí que Venezuela tiene para arrancar este plan de reconstrucción nacional activos por los que se mataría cualquier país de Sudamérica. Nosotros tenemos una capacidad instalada para producir energía eléctrica de más de 36.000 megavatios. Nosotros tenemos allí termoeléctricas. Lo primero que tiene que hacer un gobierno de transición para darle otra vez luz a la gente, para poder ofrecer servicios de energía eléctrica a los emprendedores de la economía. Tenemos termoeléctricas en El Vigía, en La Fría, tenemos termoeléctricas en Barinas, en Valencia, en Punto Fijo, en Maracaibo. O sea, Napoleón, podemos ser optimistas, porque además, una vez renegociada la deuda con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, una deuda que hay que reducir y poner en blanco y negro, porque es un desastre, y una vez que podamos conseguir algunos proventos para que podamos reactivar la economía, dándole insumos, dándole materia prima a ese conglomerado industrial que vamos a revivir, bueno, si hay transparencia, como aspiro que haya, que el dinero no se lo roben, porque el problema es que no hay luz en Mérida, no porque la termoeléctrica no la prendamos, es que el dinero se lo robaron y le hicieron mal. Hay que hacerle algunas perfecciones. Y hay acueductos, pero no hay mantenimiento. Y esos acueductos, el de Tocomita, por ejemplo, que está en la zona de Ciudad Guayana,
o el Soberano que está en la zona de Ciudad Bolívar, o el Coloso que tenemos en el estado Falcón, todos esos equipos que están ahora desactivados pueden ser reparados por los técnicos, tal cual como lo ha analizado el doctor José María de Viana, por ejemplo, que ha puesto sobre la mesa lo que puede ser el TUI 4 para garantizarle agua potable a los millones de venezolanos que habitan en la zona Antonio, metropolitana de Caracas. Antonio, ya entiendo por qué tú pudiste levantar y casarte con una Caprile que eran tan difíciles de conseguir, ¿no? Porque la pobre Mitzi dirá, sí, basta, está, ya me convenciste, pero no voy a seguir con la pregunta que te hice, que medio me contestaste para ir medio escondida, porque César Girón, considerado inclusive en España uno de los mejores toreros del mundo, tú lo superaste. Me acaba de dar varias moletillas muy bien dadas, te He lo respondido todo lo que me has felicito, preguntado. Yo pero sé déjame hacerte la siguiente pregunta. No te voy a insistir. Mira, tú te has ganado la confianza y admiración de algunos de los más importantes líderes mundiales democráticos que van que llegan al extremo de ocupar su tiempo en ir y viajar para acompañarte en diferentes presentaciones y bautizos de tu libro Venezuela, Política y Ambiente, donde además se siente la presencia de Betancur, Venezuela, Política y Petróleo. ¿Ok? Uno de ellos es un hombre que inclusive pudo regresar del exilio a su país, España, gracias a Carlos Andrés Pérez, que lo llevó, que es Felipe González, uno de los dirigentes españoles con mayor prestigio en el mundo. ¿Ok? Él dijo una frase que mucha gente no entendió, que da la impresión para mucha gente, me parece que muy radical. Él dijo que había que olvidarse, ¿no?, de sancionar, que no fue su palabra, por cierto, a estos delincuentes, estos asesinos. ¿Qué nos dijo Felipe González en base a su propia experiencia en la transición española después de una dictadura de 40 años? Bueno, cuando se está superando un régimen que ha producido tantos dislates, sobre todo cuando ha atropellado derechos humanos, hay este tipo de expectativas. Las vivió Mandela cuando asumió el poder después de haber estado 27 años en la cárcel. Mandela dijo, yo todos mis sentimientos, mis rabias, las dejo allá, las dejo en la celda, porque si salgo de la celda cargado de odios y rencores, no voy a poder cumplir la misión de reorientar la vida de un país como Sudáfrica. Y va a Eh, repetir lo que hicieron con él, ¿no? Y no van a salir de ese hoyo. Ajá. Hay un libro que leí en Colombia hablando del tema este de la transición o de la justicia transicional. Y había gente que hablaba perdonar lo imperdonable o aprendiendo a olvidar sin dejar de lado todas las cicatrices que han dejado en el alma de los seres humanos cuando la narcoguerrilla le violó a una hija, a un campesino, cuando le mataron a su esposa, cuando le secuestraron un ser querido. A lo que se refiere el presidente González, cuando hablaba que hay que conjurar tantos rencores, es que Venezuela necesita reunificarse. Así como tiene razón Ricardo Hammond cuando dice que esta tragedia no la vamos a superar porque se activen 5, 10, 15 genios, sino que va a ser indispensable el concurso de todos los venezolanos. Eh, hay que aprender a olvidar algunos rencores que podamos tener en el corazón. Eso no significa impunidad, porque es bueno aclararlo, como Eso es todo lo el que hay mundo. que aclarar a la gente No hay más impunidad. extremista. Lo que se plantea es que, por ejemplo, no haya justicia por propia mano. Ujú. María Corina Machado propone en su plan Tierra de Gracia rehacer el sistema judicial. ¿Qué significa eso? Que tengamos un sistema judicial, que tengamos una fiscalía que procedan conforme a los valores y principios que tienen que ver con el resguardo de los derechos humanos. Zapatero a su zapato. Serán los tribunales de la República, serán los organismos jurisdiccionales los que tendrán a cargo establecer las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de aquellos funcionarios que son responsables o corresponsables
de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Eso no se puede negociar, eso no se puede pactar en ninguna mesa tras bastidores. Por lo tanto, lo que quiso decir el presidente Felipe González, con toda la razón del mundo, es que es indispensable que nosotros volvamos a respirar una atmósfera de paz, de tranquilidad, pero con justicia. Porque aquí apelo a otro gran ser humano, el Papa Juan Pablo II, cuando decía, sin justicia no habrá paz. Y ciertamente en Venezuela, bueno, mira, Napoleón, yo no viví el 23 de enero del 58, yo tenía 3 años de edad, era un niño, no tengo idea de que no recuerdo nada. Pero es que lo que dejaron los funcionarios de Pérez Jiménez en comparación con esta cosa que está pasando en Venezuela, como se dice, esos son niños de pecho. Porque es que han hecho tanto daño, han maltratado a tanta gente, y no estamos hablando de los productores agropecuarios a los que le robaron, por ejemplo, su finca, su hato, la Marqueseña, el hato Caroní, el hato El Frío de Apure, los pequeños agricultores a los que se les presentaban los funcionarios con una pistolota y con una bandera de la revolución, a llevar a los cochinos, a llevar a las gallinas. Es que no estamos hablando simplemente de los dueños de fábrica, como el de Aceites Diana, por No, hablamos ejemplo, de todo el mundo y sobre todo pero, de los más humildes, pero porque ellos ahí estamos fabrican. hablando también de militares que han sido maltratados. Sí. Y la Bueno, gente me la quizás mayoría de los presos políticos no la son mayoría civiles, sino militares. son Ujú. militares a los que se les niega el pan y el agua, a los que no se les A los ofrece que ni se les tortura o se les mata. Mira, exactamente. Bueno, se nos terminó el tiempo, es muy sabroso hablar contigo, ¿ok? Hay no ante hablamos nada del libro, ustedes ¿vale? todo el tiempo la carátula del libro Venezuela, Política y Ambiente, y ya vieron cómo él debe sufrir muchísimo en el exilio, porque él realmente, ustedes lo sienten, sobre todo cuando al principio hablaba del país y de las riquezas del país, él siente a su Nada más país. para finalizar. Hay gente que me ha escrito, bueno, pero tú estás hablando allí de producir hidrógeno azul, eso es una fantasía. No, eso no es una fantasía. Los chilenos están produciendo ahorita hidrógeno azul y no tienen las mismas ventajas que nosotros. El caudal del Caroní y del Orinoco es el más grueso del mundo, cuarto lugar, el del Orinoco. Y el agua es fundamental para hacer realidad la electrólisis, que es el mecanismo físico, científico para producir energía de hidrógeno azul. Pero ya finalizando, mire, ya los venezolanos hemos trajinado muchas de estas operaciones. Para los que no lo saben o no recuerdan, Venezuela llegó a tener uno de los primeros reactores nucleares de América Latina. En Pipe, Uno de los países con reactor nuclear en 1957. Dos, hemos hecho experimentos para producir energía geotérmica en Casanay, en el Pilar, Estado Sucre, porque esa es una zona de tierra caliente donde hay mucho gas, mucho vapor. Hemos hecho experimentos de biogás, de biomasa, con los desechos de animales, de rastrojos. Hemos experimentado energía eólica. Se instalaron unos aerogeneradores en la zona de Guajira, en la zona de Paraguaná, en el estado Falcón. Hemos experimentado la explotación o la producción de energía solar con los proyectos que se hicieron en Los Roques. Ah, que eso se hizo mal, eso es otra cosa. Pero porque se ha hecho mal, no vamos a negar la viabilidad de estas fuentes de energías renovables que están proponiendo en este libro Venezuela, Política y Ambiente. un abrazo, se acabó el tiempo. Nos Un vemos. abrazo.